Esta es la novena sesión del curso actual de Mirada al Mundo y es la sesión número 148 desde su inicio. En la página de Mirada al Mundo hay información sobre todas las sesiones realizadas y en el canal de YouTube Mirada al Mundo y Paz UGR están publicadas las grabaciones de la mayoría de las sesiones de los últimos cursos. Actualmente hay 49 grabaciones. Como sabéis, la sesión de hoy tiene el título de Hacer las paces con el planeta, aportaciones desde la investigación feminista para la paz. La ponente es Beatriz Arnal Calvo. Ella es candidata doctoral de la Universidad de Brighton, en el Reino Unido, e investigadora del Centro de Filosofía Aplicada, Política y Ética y del Centro de Política Espacial, Ambiental y Cultural de aquella universidad. Además, es activista feminista, pacifista y ecologista en la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad e investigadora del Seminario de Investigación para la Paz de Zaragoza. Es también miembro del Grupo sobre Paz Ambiental de la Asociación Española de Investigación para la Paz. Sus intereses académicos y actividades incluyen los vínculos entre combustibles fósiles, conflictos armados, militarismo y crisis ambiental y climática desde una perspectiva feminista pacifista. Anteriormente fue trabajadora humanitaria en contextos de conflicto armado y desplazamiento forzado en varios países de África y Oriente Medio. Entre sus publicaciones me gustaría destacar un informe que ha elaborado para la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, que se publicó en septiembre de 2024, del cual en la sesión de hoy se va a hablar bastante, que tiene el título de Hacia una política climática libre de combustibles fósiles, aportes desde el feminismo pacifista, informe de investigación y recomendaciones políticas para el Gobierno de España. Por otro lado, también destacaría un artículo publicado en la revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Social en el 2024, editada esa revista por la Fundación Hogar del Empleado, que tiene el título de No puede haber paz sin justicia de género ni sostenibilidad de la vida. Ese número es semimonográfico dedicado a la paz ambiental y en el que la mayor parte de las contribuciones están realizadas por miembros del referido Grupo sobre Paz Ambiental de AIPAD, al que he hecho referencia hace un momento. También destacaría un capítulo en el dossier ecosocial, publicado también por la Fundación Hogar del Empleado, en el dossier que tiene el título de Mecanismo de Resolución Pacífica de Conflictos Ambientales ante los impactos de eventos meteorológicos extremos. Su capítulo tiene el título de La paz ambiental y climática, aportaciones desde la investigación feminista para la paz. En la página de Mirada, en la sección correspondiente a esta sesión, se va a publicar en los próximos días documentación relativa a los contenidos de dicha sesión. También quisiera recordar que el curso pasado tuvo lugar en este espacio, en Mirada al Mundo, un ciclo compuesto por 6 sesiones. El ciclo tenía el título de Construir la paz hoy, respuesta a la crisis ecosocial en Granada y su área metropolitana. Tuvo lugar desde el 3 de abril al 9 de mayo de 2024. Bien, a lo largo va a comenzar dentro de unos minutos, unos instantes, la intervención de Beatriz Arnal, y a lo largo ya de la sesión ya os invito a que realicéis consideraciones y preguntas a través del chat, por escrito, por tanto, que comentará la ponente en el tiempo dedicado al debate. Quiero también agradecer públicamente la receptividad de Beatriz Arnal a la propuesta de participar en esta sesión y su generosidad al realizarlo altruistamente. Beatriz, cuando quieras, tienes la palabra. Muchas gracias, Jesús, por la presentación y por invitarme a esta charla. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia también. Gracias a la Universidad de Granada y al espacio del Centro de IPAZ por estas charlas y estos espacios y encuentros. Bueno, como Jesús ya ha comentado, el título de esta presentación es Hacer las paces con el planeta, aportaciones desde la investigación feminista para la paz.
Y quiero ver varias cosas con vosotros y vosotras a lo largo de estos 45 minutos más o menos que vamos a estar juntas. Tengo preparada una pequeña introducción que he titulado ¿Por qué hacer las paces con el planeta? Y la parte 2 y 3, feminismos, género y ética de los cuidados e investigación feminista para la paz, que digamos sería la parte más conceptual, más teórica, para después finalmente a trasladaros algunas de las propuestas prácticas de paz y cuidados para reparar el mundo. Me voy a detener sobre todo en esta última parte porque me parece que es quizás más interesante y, como digo, son propuestas reales desde los territorios de paz y cuidados para reparar el mundo. Empezamos, por tanto, por la primera parte, ¿por qué hacer las paces con el planeta? Si es que todavía necesitamos hacernos esta pregunta. Todas conocemos que estamos en una situación de crisis ecológica global que se manifiesta de varias maneras, tiene varias manifestaciones. Una de ellas es el colapso de la biodiversidad. Actualmente hay 1 millón de especies en peligro de extinción y las tasas de extinción actuales están entre 100 y 1000 veces superiores a los niveles naturales. El 75% de la superficie terrestre ya está alterada por actividades humanas. En 2023 se anunciaba la pérdida de 3,7 millones de hectáreas de bosques primarios tropicales, que corresponden a 10 campos de fútbol por minuto. Solamente el 10% de los bosques está bajo planes de conservación. Otra de estas manifestaciones de la crisis ecológica es el calentamiento global y eventos climáticos extremos, que también conocemos desgraciadamente bastante bien. 2024 fue declarado el año más caluroso registrado. También el 2023, en su día, antes de los registros del 2024, fue declarado el más caluroso jamás registrado, con lo cual todo apunta a que 2025 probablemente también sea el año más caluroso jamás registrado. Es decir, cada año es cada vez más caluroso que el año anterior. Hemos vivido un aumento progresivo de 1,2 grados centígrados desde la era preindustrial, con proyecciones de rebasar el 1,5 grados centígrados para 2030. De hecho, algunas voces más críticas dicen que seguramente alcancemos estos 1,5 grados centígrados antes del 2030. Entre 1993 y 2022 hemos vivido inundaciones, sequías y olas de calor que han causado 765.000 muertes y 4,2 mil millones de dólares en pérdidas. La tercera de la manifestación de la crisis ecológica es la contaminación y los residuos. 2.100 millones de toneladas anuales de residuos sólidos se producen, de los cuales solamente se recicla en torno al 19%. Si hablamos de plásticos, menos del 10% de los plásticos se recicla globalmente y, como sabemos, los plásticos que no se reciclan acaban en los océanos, los ríos y los suelos y también en nuestros cuerpos. Hace poco hablar a un catedrático de medicina ambiental que decía que en el norte global todas orinamos plásticos porque los plásticos ya están en nuestros cuerpos. La Organización Mundial para la Salud anunciaba que la contaminación del aire mata a 7 millones de personas cada año. Por último, la última manifestación de esta crisis ecológica es el agotamiento de los recursos naturales. El 50% de los recursos hídricos mundiales están ya degradados debido al cambio climático, la sobreexplotación y la contaminación. La humanidad, y pongo aquí un asterisco porque no es la humanidad, es cierta parte de la humanidad, consume el 74% más recursos de los que el planeta genera anualmente. De hecho, se dice que se requieren 1,75 planetas para sostener el consumo actual. Y esta es una media bastante baja si consideramos que algunos países con mayor consumo, como Estados Unidos, necesitarían 5 planetas para sostener el consumo actual anual. Esta crisis ecológica tiene una dimensión política y social clara que también se manifiesta de diferentes maneras. Una de esas manifestaciones es la desigualdad y la interseccionalidad. Existe una relación directa entre la degradación ambiental, la crisis climática y la violencia estructural. También sabemos que hay diferentes formas históricas de violencia basadas en constructos simbólicos de discriminación, como el género, la clase y la raza. Pongo también un asterisco aquí, me gustaría detenerme para definir un poco estos conceptos. Cuando hablamos de raza, cuando hablo de raza aquí, obviamente no me refiero
a raza desde un sentido antropológico o biologicista, no creo en la división por el color de la piel, pero sí que es verdad que se ha utilizado este color diferenciado de piel, estas poblaciones racializadas, como una forma de discriminación, de marginalización y de violencia, igual que también el género y la clase son constructos simbólicos que generan discriminación. Por tanto, esta desigualdad e interseccionalidad afecta sobre todo a estos grupos históricamente marginalizados, como las mujeres, los pueblos indígenas y afrodescendientes, el campesinado, la clase trabajadora, personas en recursos y, en general, el sur global. Y, por tanto, hablamos de una intersección de múltiples formas de violencia y discriminación históricas, es decir, muchas formas de violencia y discriminación que se dan de forma múltiple y al mismo tiempo. Otra de estas dimensiones políticas y sociales son los impactos diferenciados. Cuando hablamos de crisis ecológica, tenemos que hablar de los impactos diferenciados y desproporcionados en estos grupos y territorios históricamente marginalizados. Pero más allá de su situación de especial vulnerabilidad, también tenemos que hablar de estos grupos y territorios históricamente marginalizados desde la perspectiva de sus experiencias específicas, también de sus saberes situados propios como agentes de cambio. Si hablamos de impactos diferenciados, tenemos que hablar también de responsabilidades diferenciadas. El colonialismo supuso la transformación global de ecosistemas y relaciones entre comunidades humanas y su entorno natural. La industrialización de la modernidad supuso un pico desorbitado de emisiones de gases de efecto invernadero desde el norte global. La adicción a los combustibles fósiles, que todavía es actual, supone la contaminación de suelos, aire y agua, pero también el acaparamiento de tierras y el desplazamiento forzado de población. Los ejércitos son los mayores emisores de gases de efecto invernadero y también son los mayores consumidores de combustibles fósiles. En 2024, una publicación de Oxfam decía que 50.000 millonarios, es decir, el 1% de la población mundial, generan más emisiones CO2 en solamente 90 minutos que una persona promedio en toda su vida. Por tanto, también hay aquí una dimensión de clase, de división de clase. La última dimensión político-social que quería traer aquí es la crisis ambiental y climática como una crisis social y política, no meramente técnica. Decíamos que la crisis ecológica tiene causas políticas basadas en estructuras históricas de poder, como el colonialismo, el patriarcado, el extractivismo, el capitalismo. Por tanto, tenemos que estar muy atentas y tener mucho cuidado con esas falsas soluciones tecnocráticas. Es decir, aquellas soluciones que se proponen y, sin embargo, no cuestionan y, en muchos casos, además, reproducen estructuras históricas de poder y de discriminación. Si las causas son políticas, las consecuencias son políticas, las soluciones también deben ser políticas, inclusivas y transformadoras de estas estructuras violentas. Por tanto, la única manera de evitar el colapso ecológico y garantizar la justicia social es reducir drásticamente las desigualdades globales. Os he traído estos dos mapas precisamente para visibilizar esta diferencia de impactos y también de responsabilidades. En el mapa que tenemos en la esquina superior izquierda vemos los países en tonos rojos. Los tonos más oscuros representan los países que más emisiones anuales de CO2 emitieron en el 2022. Y por el contrario, el mapa que vemos en la esquina inferior derecha, en colores azules, representan aquellos en colores más oscuros, aquellos países con mayor vulnerabilidad a la emergencia climática y otras crisis globales. En la última de las secciones de esta charla voy a hablar específicamente de 3 casos de estudios, de Mozambique, de Ecuador y de Colombia, así que os invito ahora a que intentéis localizarlos en los mapas y veáis dónde se encuentran estos países, tanto en cuestión de emisiones anuales, cuánto han emitido, cuánto se reflejan estos mapas que han emitido en 2022, y, sin embargo, cuál es su vulnerabilidad a la emergencia climática y otras crisis globales. Se ve claramente en estos mapas, y lo veremos más adelante en detalle, que no han emitido prácticamente nada en comparación con otros países globales, y, sin embargo, sí que son 3 de los países más vulnerables a la emergencia climática. Pasamos, por tanto, a la segunda parte. Vamos a hablar de feminismos, de género y ética de los cuidados.
Cuando hablo de feminismos, hablo específicamente de feminismos críticos, que son un conjunto de corrientes teóricas y prácticas y, por tanto, un conjunto de corrientes académicas y activistas. Lo que hace a los feminismos críticos que sean críticos es precisamente esa perspectiva crítica. Los feminismos críticos aspiran más allá de la igualdad formal entre hombres y mujeres dentro del sistema existente, que sería lo que defendería un feminismo liberal, acrítico o menos transformativo. Los feminismos críticos, por el contrario, visibilizan, cuestionan y pretenden transformar las estructuras históricas de poder y otras formas de violencia, marginalización y discriminación presentes en nuestros sistemas políticos, sociales y económicos. Los feminismos críticos desafían las narrativas hegemónicas sobre paz, sobre conflicto armado, sobre crisis climática y ambiental. Proponen la ética de los cuidados, ética de las responsabilidades colectivas y de la reparación. Y también los feminismos críticos, aunque ponen a las mujeres en el centro, hablan más allá de las mujeres, hablan sobre todo, como hemos visto ya, de estructuras, relaciones y dinámicas de poder y dominación, como el colonialismo, el extractivismo o el capitalismo. Los feminismos críticos tienen varias aportaciones plurales y diversas. Los feminismos críticos son interseccionales, hablan de esas violencias múltiples en intersección de las que hablábamos antes. Son también pacifistas y antimilitaristas, puesto que consideran la paz más allá de los acuerdos de paz, desde un sentido amplio de justicia social y con la aspiración de llegar a una vida libre de violencias para todas. Los feminismos críticos son ecologistas y son territoriales, reconocen el cuerpo como el primer territorio de lucha, de defensa y resistencia, sobre todo el cuerpo de las mujeres y particularmente el cuerpo de las mujeres indígenas y campesinas del sur global, y también el cuerpo como el territorio de memoria de otras violencias más allá de los conflictos armados, como por ejemplo esas violencias más lentas, más desapercibidas, como la contaminación, la desposesión y acaparamiento de tierras, el desplazamiento forzado, las desapariciones de defensoras ambientales, los impactos en los derechos sexuales y reproductivos. Los feminismos críticos son decoloniales y anticoloniales, reconocen que las relaciones coloniales aún permean nuestras relaciones sociales, políticas y económicas y también pretenden transformarlas. Son también posantropocéntricas, es decir, no reconocen la centralidad del ser humano en los ecosistemas, sino más bien hablan de los ecosistemas en un sentido amplio y más allá de los binarismos, porque en los ecosistemas no hay binarismo, sino interdependencia entre la vida humana y la vida no humana. Son también, por último y en definitiva, anticapitalistas, puesto que el capital devalúa el cuidado, que sobre todo está en manos de las mujeres, y el sostenimiento de la vida colectiva. Por el contrario, los feminismos críticos ponen la vida en todas sus formas en el centro. Cuando hablamos de feminismos y específicamente de feminismos críticos, hablamos también de género. Ya lo anticipaba anteriormente, el género es un sistema simbólico construido, no es un sistema natural, sino un sistema simbólico construido sobre roles, expectativas y divisiones entre lo tradicionalmente entendido como lo masculino y lo tradicionalmente entendido como lo femenino. El género y la división de género dominan nuestras estructuras sociales, políticas y económicas y también nuestras relaciones públicas y privadas. La división de género establece además jerarquías, como lo decíamos anteriormente, entre lo tradicionalmente entendido como lo masculino, a lo que se asocia fuerza, razón, intelecto, lo público, activo, agente, universal, sociedad, violencia, y lo tradicionalmente entendido como lo femenino: vulnerabilidad, sensibilidad, afectos, lo privado, pasivo, víctima, particular, naturaleza, no violencia. No hace falta que os diga que en esta jerarquía lo masculino y todas estas características asociadas a lo masculino están por encima y dominan lo femenino y todas esas características tradicionalmente asociadas a lo femenino. El género, por tanto, no es símbolo de mujeres, y la división de género nos violenta a todas, a todos y a todes. El género dentro de los feminismos se utiliza como un enfoque, como una herramienta analítica que nos permite visibilizar y analizar las desigualdades basadas en el género y también en otras formas de violencia, como ya hemos mencionado anteriormente.
Este enfoque de género como herramienta analítica nos permite entender las divisiones y estructuras de poder y su intersección, y también nos permite formular otras preguntas y aspirar a otro tipo de respuestas. Pero dentro de los feminismos críticos empleamos el enfoque de género no solamente como una herramienta analítica, sino también como una herramienta transformativa, puesto que con él pretendemos transformar las desigualdades basadas en el género y otras formas de violencia. Y también el enfoque de género, tal y como lo utilizamos como una herramienta transformativa, nos permite imaginar otros mundos posibles y visibilizar aquellos mundos alternativos que ya están en marcha. Dentro de los feminismos críticos hablamos, por tanto, de justicia de género, que tiene varios niveles, como por ejemplo el nivel más básico de no discriminación o de igualdad formal, pero también de participación, más allá del rol de víctimas. Hemos dicho que las mujeres normalmente experimentan impactos diferenciados y desproporcionados, pero también encarnan roles de liderazgo como agentes sociales. También representan y forman parte de espacios de toma de decisiones y cambios. Y, por tanto, la justicia de género también implica el reconocimiento y reparación de las injusticias históricas a los grupos marginalizados, incluidas las mujeres, y la transformación de las estructuras de poder y el reconocimiento de los saberes específicos de estos grupos históricamente marginalizados. Una de las características o uno de los elementos fundamentales dentro de los feminismos críticos es la ética de los cuidados. ¿Qué son los cuidados? Es simplemente cuidar la vida y volver a ponerla en el centro frente a su explotación, mercantilización y militarización capitalista. Poner los cuidados en el centro supone reconocer la interdependencia, la reciprocidad, las responsabilidades colectivas y la reparación. La ética de los cuidados, en definitiva, proponen un cambio de paradigma, proponen reconocer territorios y naturaleza como víctimas colectivas, proponen ampliar otras voces y saberes sobre los territorios desde los márgenes, estos saberes otros indígenas, campesinos y afrodiaspóricos. La ética de los cuidados también propone visibilizar las responsabilidades colectivas, pero diferenciadas, como ya decíamos anteriormente, resituar la sostenibilidad de la vida como principio organizador alternativo, también defender la interdependencia como esencia de nuestras relaciones de mantenimiento de la red de la vida. La ética de los cuidados también propone reconocer y retribuir el valor social y ecológico de los cuidados que mayoritariamente caen sobre las mujeres. También propone redistribuir social e institucionalmente los cuidados domésticos y ambientales, ampliar las responsabilidades de los cuidados hacia seres no humanos, hacia los territorios, hacia los ecosistemas y hacia las generaciones futuras y a las generaciones por venir. La ética de los cuidados propone también defender la paz, el buen vivir, la armonía con los territorios y los ecosistemas y abogar por el control comunitario de los recursos naturales y la soberanía alimentaria y energética para cuidar y restaurar el planeta. En definitiva, la ética de los cuidados propone pasar de economías extractivas y fosilistas basadas en la explotación de ciertos cuerpos y territorios a economías centradas en la reproducción, el cuidado y el florecimiento de la vida. O dicho de otra manera, propone pasar de relaciones de explotación y dominación a relaciones de cuidado, de apoyo mutuo y paz entre nosotras y con el planeta. Tengo preparada esta tercera sección sobre investigación feminista para la paz, puesto que la propuesta de hacer las paces con el planeta la hago precisamente desde esta perspectiva de investigación feminista para la paz, pero os voy a proponer, ya que solamente tengo una diapositiva para esto, pasar directamente al punto 4 y si nos da tiempo, Jesús me irá diciendo, quizás volvamos al punto 3, pero sí que me gustaría detenerme en este punto 4 y hablarlo un poco con más detenimiento porque me parece más interesante y también pues creo que es una mirada positiva de optimismo, mirar a esas prácticas que ya están ocurriendo en los territorios, esas prácticas reales de paz y de cuidados para reparar el mundo. Entonces voy a seguir con este punto 4 y como digo, si nos da tiempo volveremos al punto 3 y si no lo podemos dejar también para las preguntas posteriores. En el punto 4 quiero hablar de esas prácticas de paz y cuidados para reparar el mundo desde 3 contextos específicos, desde Mozambique, desde Colombia y desde Ecuador.
Hablo de estas cuestiones y de estos 3 casos de estudio en el contexto de una campaña y unas actividades, varias actividades que he hecho en colaboración con la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, WILF, en su sección española, junto con la Iniciativa por un Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles. A lo largo del año pasado y también este año, hemos llevado a cabo varias actividades y entre estas actividades también hemos publicado este informe que ya Jesús mencionaba, que incluiremos un enlace a este informe en el dossier y quizás también cuando acabe os incluya un enlace en el chat para que lo tengáis presente y lo podáis descargar. Y bueno, lo hemos titulado Hacia una política climática libre de combustibles fósiles, aportes desde el feminismo pacifista. Precisamente porque queríamos abordar la cuestión de los combustibles fósiles, por supuesto desde una perspectiva ecologista, pero también desde una perspectiva feminista y pacifista. Hay consenso científico mundial de que los combustibles fósiles son la causa principal de la crisis ambiental y climática y son responsables del 86% de las emisiones totales de CO2 de los últimos 10 años. Pero los combustibles fósiles, en concreto la producción de combustibles fósiles, también suponen un obstáculo fundamental para el cumplimiento de los derechos humanos y de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Los combustibles fósiles amplían y reproducen las violencias estructurales y los impactos de la crisis climática en las poblaciones más vulnerables. Y son también fuente y recurso habitual de guerras y otras actividades militares. De hecho, 2/3 de las misiones militares de la Unión Europea están vinculadas a la protección de los combustibles fósiles. Además, supone la dependencia del norte global de estados con inestabilidad política, graves violaciones de derechos humanos, regímenes autoritarios o participación directa en guerras y ocupaciones. De hecho, algunos de esos países de los que importamos gas en la Unión Europea son Nigeria, Arabia Saudí, Angola, Kazajistán, Irak, Argelia o Guinea Ecuatorial. Todos ellos, como decíamos, países con dudosos históricos de cumplimiento de derechos humanos. Finalmente, los ejércitos mundiales, ya lo decía antes, son los mayores consumidores de combustibles fósiles del planeta y los mayores emisores de gases de efecto invernadero. Se calcula que alrededor del 5,5% del total de emisiones globales proceden de los ejércitos mundiales. En este informe nos hemos centrado también en el contexto español, la situación de los combustibles fósiles en el caso concreto del Estado español. El Estado español es firmante de la Declaración de Glasgow de 2021, que es una red internacional de apoyo a una transición energética para abandonar los combustibles fósiles de una vez por todas. Sin embargo, el Estado español es el país europeo en el que más crecieron las emisiones de CO2 en términos absolutos desde 1990. En el 2022, el 72,5% de la demanda nacional de energía primaria provenía de combustibles fósiles. Y entre el 2000 y el 2023, el uso del gas ha aumentado en un 66%. En el 2022, más de 24.000 millones de euros fueron destinados a subsidios a los combustibles fósiles. Por tanto, en este informe, teniendo todo esto en cuenta, demandábamos desde esta perspectiva feminista pacifista avanzar hacia una política climática feminista, pacifista y libre de combustibles fósiles a través de varias herramientas, como por ejemplo el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles. Os invito a que consultéis este informe, lo descarguéis, lo leáis online y la última sección del informe incluye varias propuestas y varias recomendaciones para el Estado de España, precisamente para que cumplan y avancen hacia esta política climática feminista, pacifista y libre de combustibles fósiles. Lo podéis leer ahí en más detalle. Como ya os vengo anticipando, en este informe también incluimos 3 estudios de caso, Mozambique, Ecuador y Colombia. Y hemos contado para ello con la colaboración de lideresas, activistas y académicas provenientes de cada uno de estos territorios. El primero que traemos a colación y que también quería compartir con vosotras en esta presentación es Mozambique y concretamente la región o la provincia de Cabo Delgado. Mozambique ocupa el puesto 30 en el ranking de países más biodiversos del mundo.
Hasta el 2022 habría contribuido solamente al 0,03% del total de emisiones de CO2 del mundo. Ya os decía que era interesante intentar encontrar estos países, estos casos de estudio en los mapas que hemos visto anteriormente para ver qué colores tenían y qué intensidad de colores y visibilizar así cuál había sido su contribución a las emisiones de CO2 del mundo y, sin embargo, también cuál es su vulnerabilidad. De hecho, en el caso específico de Mozambique, en 2021 fue declarado el país más vulnerable al clima y en el 2022 el séptimo país con mayor riesgo de desastres ambientales, entre otras inundaciones, sequías, tormentas tropicales y ciclones. De hecho, inundaciones, sequías y tormentas tropicales asolan a Mozambique cada año, además varias veces y en diferentes regiones. Mozambique también es la 9ª reserva más grande de gas del mundo. Cabo Delgado es la provincia más al norte del país, la veis aquí en este pequeño mapa. Es también una de las provincias más desfavorecidas y marginalizadas del país. La pobreza extrema contrasta, sin embargo, con la riqueza de recursos naturales, entre otros el gas. Y en los últimos años ha sido devastado por varios ciclones de gran escala como Ida y Kenneth en 2019. De hecho, Kenneth ha sido declarado la tormenta tropical más longeva jamás registrada en la historia. Y más recientemente también Chido e Hidaya en 2024. Las exploraciones para la extracción de gas de ultramar en Cabo Delgado comenzaron en el 2000. Y desde entonces, Cabo Delgado se encuentra la primera planta de gas flotante de África y los 3 proyectos de gas licuado más grandes de todo el continente africano. En el momento de las primeras exploraciones, las organizaciones ecologistas locales advirtieron de los graves impactos ecológicos que esta actividad, esta industria fosilista, conllevaría en Cabo Delgado. Destacaban precisamente la contaminación del mar, la pérdida de especies, muchas de las cuales ya están en riesgo de desaparición, como por ejemplo muchas especies de tortugas, y también el daño a importantes ecosistemas, como el Parque Natural de las Quirimbas, que está colindante con los yacimientos de gas. Advirtieron también de que las exploraciones y las explotaciones de gas en Cabo Delgado supondrían hasta 49 veces más emisiones de CO2 de la media nacional anual. Es decir, que esta industria de gas en Cabo Delgado produciría 49 veces más emisiones de CO2 de lo que Mozambique emite cada año a nivel nacional. También advirtieron de la vulneración de derechos humanos de la población local, de inestabilidad política y militarización de la zona. De hecho, las comunidades locales no fueron informadas, consultadas o compensadas por los impactos de la industria de gas. Tampoco se han beneficiado económica o socialmente de estas actividades de explotación del gas, ya que el 90% del gas licuado se exporta internacionalmente. En Cabo Delgado encontramos un conflicto armado desde el 2017 que está vinculado directamente a la explotación de gas. Hablábamos anteriormente de que esta economía extractiva de exportación del gas se hace solamente para la exportación, no beneficia ni a la provincia de Cabo Delgado ni tampoco a Mozambique. De hecho, las grandes multinacionales que tienen permisos para la explotación y exportación del gas son TotalEnergies, francesa, y Eni, italiana. El conflicto armado asociado a la explotación de gas ha supuesto masacres y desplazamiento de más de 800.000 personas y también la violación de derechos humanos y violencia basada en el género, como por ejemplo asaltos sexuales. Ha supuesto también la destrucción de ecosistemas y pérdida de modos de vida costeros, como ya anticipaban las organizaciones ecologistas locales. Como decíamos también, Cabo Delgado es una región marginalizada, empobrecida, en la que ya había una cierta percepción de abandono institucional, desprotección social y agravio económico, porque el Estado, digamos que la ha marginalizado y no ha atendido las necesidades de la población de Cabo Delgado. La respuesta estatal de Mozambique a esta crisis de la explotación del gas y el conflicto armado que ha supuesto fue el incremento de la militarización en la región, no para proteger a la comunidad local, sino para proteger las instalaciones de gas. También ha habido una fuerte respuesta internacional, como por ejemplo Francia. Repito, TotalEnergies, la mayor exportadora y explotadora del gas de Cabo Delgado, es francesa.
Francia ha invertido en el suministro de armamento y helicópteros militares a grupos mercenarios internacionales como la rusa Wagner, que también son infames por sus numerosas violaciones de derechos humanos. El Tribunal Popular de la Salud de los Pueblos en el 2024 celebró este tribunal para ampliar las voces de comunidades de países como Uganda, Sudáfrica, Nigeria y también Mozambique, afectadas por el colonialismo extractivista de la francesa Total Energy y también de la británica Shell. Demandaban justicia y reparación por los múltiples daños sociales, ambientales y a la salud causadas en sus territorios y comunidades durante décadas de producción de combustibles fósiles. Y llamaban también a la justicia reparativa para poner fin a los daños en los lugares de extracción, remediar la salud de las personas y los ecosistemas y prevenir futuras injusticias vinculadas con la violencia colonial extractivista. Tanto el conflicto armado como la extracción de combustibles fósiles y también la crisis ecológica tienen impactos específicos y desproporcionados de género. La mayoría de las personas desplazadas por la violencia armada, también por los desastres climáticos, son mujeres y casi siempre mujeres con menores a su cargo. También, además de estos impactos desproporcionados, enfrentan impactos específicos como, por ejemplo, la violencia sexual, la desigualdad de género, matrimonios y embarazos tempranos, abandono escolar y también vulneración de sus derechos sexuales y reproductivos. Pero las mujeres de Mozambique y las mujeres de Cabo Delgado también están al frente de estrategias situadas, afectivas y relacionales de resistencia, contestación, disensión y transgresión, o lo que las feministas, las teóricas feministas, denominan micropolíticas de paz y mantenimiento de la vida, lideradas por mujeres. Las mujeres mozambiqueñas organizan redes de cuidados clandestinas para promover alimentos, atención médica en campos de desplazados, huertos comunitarios, talleres de salud y espacios de apoyo psicosocial para personas desplazadas y víctimas de violencia, y desafían así la militarización y el control de grupos armados. También denuncian cómo la industria gasística contamina fuentes hídricas y afecta a la salud reproductiva, y lo hacen muchas veces usando el arte y la oralidad, la tradición, como herramientas políticas. También están vinculadas con movimientos transnacionales para presionar a empresas europeas, como Total Energy, a detener la explotación en zonas de conflicto. Son protagonistas en la documentación de crímenes ambientales y de género y están al frente de respuestas antimilitaristas basadas en redes comunitarias y justicia socioambiental. Y, en definitiva, también proponen alternativas al desarrollo, es decir, modelos económicos centrados en la sostenibilidad de la vida y no en la extracción de los recursos. El segundo de los casos de estudio que incluimos en el informe y en nuestra investigación es Ecuador y, en concreto, el Parque Nacional Yasuní. Ecuador forma parte del selecto grupo de las 17 naciones megadiversas del mundo. También lo será Colombia, lo veremos más adelante. Ecuador es también el 9º país con mayor biodiversidad del planeta. Hasta el 2022 había contribuido solamente al 0,12% del total de emisiones de CO2 del mundo. El petróleo constituye 1/3 de los ingresos del país, de ahí que muchos intelectuales, muchos analistas lo denominan un petroestado. Ecuador ocupa el puesto 17 en volumen de quema de gas con mecheros. Mecheros son las grandes instalaciones de quema de gas que suponen 500 millones de toneladas de CO2 al año por cada mechero. En el informe nos centramos específicamente en el Parque Nacional Yasuní, que es el área protegida más grande del Ecuador continental y también considerado la zona más biodiversa del planeta, con más biodiversidad por hectárea que en toda Norteamérica y con más especies de animales que en todo el continente europeo. El Parque Nacional Yasuní alberga el 20% de las reservas nacionales de petróleo no explotadas. Y también colinda con la reserva étnica guaraní y es hogar de pueblos Tagaeri y Tarahumaraní, las dos últimas comunidades indígenas de Ecuador que viven en aislamiento voluntario, es decir, que voluntariamente han decidido no estar en contacto con las poblaciones occidentalizadas o modernizadas. La Constitución ecuatoriana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos prohíben la explotación petrolera en los territorios ancestrales donde habitan estos pueblos. Sin embargo, el petróleo del Yasuní lleva o ha sido por más de una década explotado por la industria de combustibles fósiles, también incluida la española Repsol.
Las comunidades locales denunciaron que Petroamazonas, que es la gran compañía de explotación fosilista de Ecuador, había deforestado 417 hectáreas del Parque Nacional Yasuní y, por tanto, lo habría hecho ilegalmente. También ha incrementado la militarización del parque y, más generalmente, de la Amazonía. El Parque Nacional de Yasuní se encuentra dentro de la Amazonía. Y, por tanto, esa explotación de los combustibles fósiles dentro del Parque Nacional Yasuní supone una amenaza a la supervivencia y a la decisión voluntaria de las naciones indígenas de vivir en aislamiento. Como también ocurría en el caso de Mozambique, la explotación de los combustibles fósiles en Ecuador, y en concreto en el Yasuní, tiene impactos de género. Se ha documentado que las mujeres cercanas a los yacimientos de petróleo y mecheros presentan más riesgos de desarrollar cáncer de cervix y de los ganglios linfáticos. También se ha documentado que en las regiones o en las comunidades más cercanas a los yacimientos de petróleo y a los mecheros hay mayores índices de alcoholismo, de violencia de género y de prostitución. De hecho, entre 2014 y 2023 se documentaron 114 feminicidios en la región amazónica ecuatoriana, con especial incidencia en las provincias con mayor presencia de pozos petroleros, como Sucumbíos y Orellana, que colindan con el Parque de Yasuní. La explotación del gas, de los hidrocarburos en el Yasuní también supone impactos en las dinámicas familiares y comunitarias y violencias adicionales y específicas hacia las mujeres lideresas y defensoras de la tierra, el territorio y la naturaleza, entre otras muchas amenazas, hostigamiento, persecución, linchamiento mediático, ataques físicos, violencia sexual, apertura de causas penales por participar en manifestaciones pacíficas y no violentas, desapariciones forzosas y asesinatos. Alicia Coahuila, presidenta de la Nación Guaraní, decía: el petróleo no ha traído desarrollo para los guaraní, solo nos ha dejado derrames de petróleo y enfermedades. Decía también: nuestro cuerpo es como el territorio mismo, luchamos por el derecho a la vida, por el derecho de la naturaleza. Sentimos cuando pasa algo, nos golpea cuando las empresas extractivas invaden. Como pasaba también en el caso de Mozambique, las mujeres ecuatorianas y sobre todo las mujeres indígenas alrededor del Yasuní también están en la línea de frente de resistencia, reparación y cuidados. En el informe nos hemos centrado sobre todo en la labor del colectivo de las mujeres amazónicas defensoras de la selva frente al extractivismo. Este colectivo ha denunciado en numerosas ocasiones el riesgo de genocidio colectivo por parte de la actividad extractiva y las violencias específicas que enfrentan las personas defensoras, particularmente las mujeres. También representaron un rol fundamental en la victoria histórica para dejar el petróleo del Yasuní bajo tierra de forma indefinida. Y han hecho varias demandas a varios niveles: nacional, regional, internacional, como por ejemplo la anulación de contratos y concesiones a la industria petrolera y minera en la Amazonía, declaración de los territorios y pueblos indígenas libres de actividades extractivas, respeto a la autodeterminación de los pueblos indígenas amazónicos, reparación e indemnización por los daños ecológicos y sociales causados a los pueblos indígenas y a la población campesina de la Amazonía, la retirada de la presencia militar y policial en la zona, el respeto a las organizaciones de mujeres e implementación de políticas públicas contra la discriminación hacia las mujeres y las personas indígenas. Por último, el tercer y último caso que hemos recogido en nuestro informe y que también quería compartir con vosotras hoy es Colombia, y en concreto la región del Magdalena Medio. Colombia, como también Ecuador, forma parte del selecto grupo de las 17 naciones megadiversas del mundo. Es el cuarto país más diverso del mundo, tras Brasil, Indonesia y China. El 10% de la biodiversidad global se encuentra en Colombia. De hecho, casi la mitad de los ecosistemas colombianos, sin embargo, está en peligro o en estado crítico. El 1,9% del total de especies registradas en Colombia está amenazada. Entre el 2001 y el 2021 se deforestaron más de 3 millones de hectáreas de bosque. Y sin embargo, Colombia hasta el 2022 habría contribuido solamente al 0,23% del total de emisiones de CO2 del mundo. También Colombia es infame por ser uno de los países con mayor número de conflictos ecosociales y los informes anuales de Global Witness los sitúan en el segundo lugar como país más peligroso para las personas defensoras.
Conocemos el conflicto armado que ha acechado el país durante décadas y que ha supuesto una gran disputa por la tierra, el acaparamiento de recursos naturales y numerosas violaciones de derechos humanos. También ha supuesto un gran impacto ecológico tras más de medio siglo de conflicto armado, debido al uso de explosivos no convencionales, ataques a oleoductos y otras infraestructuras energéticas, el uso de los ríos y otras fuentes hídricas para desapariciones forzadas, la contaminación de las cuencas hídricas, la siembra de cultivos ilícitos o la minería ilegal. El conflicto armado ha acentuado la desigualdad y marginalización, particularmente entre las poblaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas. La Comisión de la Verdad de Colombia reconocía la naturaleza, los territorios, como víctima silenciosa, como víctima colectiva del conflicto armado. Y el Acuerdo de Paz del 2016 propone una reforma rural integral, la restauración y reparación de los años del conflicto armado en la naturaleza. La Jurisdicción Especial para la Paz afrontaba la justicia transicional desde un enfoque territorial y ecocéntrico que ponía la naturaleza en el centro y que incluye la paz ambiental y la protección de los derechos de la naturaleza. El actual presidente Gustavo Petro declaraba en 2024: debemos hacer la paz con la naturaleza. El coste de no hacerla es el suicidio, su beneficio, la vida. El Valle del Magdalena Medio es el valle que conforma el río Magdalena, el principal afluente del país. Es también hogar de aproximadamente el 77% de la población de Colombia. Produce el 86% del Producto Interno Bruto colombiano y el 50% de la pesca de agua dulce. El Valle del Magdalena Medio también es lugar de disputas entre grupos armados y el Estado colombiano por el control territorial y el uso de los recursos naturales. Y alberga importantes reservas de petróleo y la mayor refinería del país, en la ciudad de Barranca Bermeja, en el departamento de Santander. Ha sido y sigue siendo escenario de violencia militarizada asociada a la extracción de hidrocarburos y una de las regiones colombianas con mayor incidencia de violencia letal contra las personas defensoras. Ecopetrol, la mayor empresa de hidrocarburos de Colombia, ha sido en numerosas ocasiones acusada de contaminar fuentes hídricas, también de participar en violaciones de derechos humanos, de participar en amenazas contra personas defensoras, contra la actividad petrolera y de participar en el conflicto armado y la violencia sociopolítica. También ha supuesto daños ambientales irreparables debido a derrames de petróleo y prácticas de fracking en la región del Magdalena Medio. Y como sabemos, el fracking es una de esas técnicas de extracción de combustibles fósiles, quizás una de las que tiene mayores impactos ecológicos también para la salud y impactos sociales y económicos. Como en los casos anteriores, las mujeres también han estado al frente de la resistencia interseccional. En el caso del Magdalena Medio, también desde una perspectiva plural, interseccional, donde sobre todo han participado las lideresas jóvenes, indígenas y afrodescendientes. Han creado grupos de apoyo donde mujeres gestionan huertas y sistemas de agua y generan ingresos mediante proyectos textiles y agrícolas, mientras reconstruyen el tejido social. Estas mujeres también han priorizado la protección colectiva frente a la militarización, usando metodologías de diálogo y justicia restaurativa para resolver conflictos sin violencia, es decir, de una forma no violenta. También han llevado a cabo talleres sobre violencia de género y economía solidaria, donde comparten saberes sobre agroecología y gestión comunitaria del agua. La Casa de la Memoria y Derechos Humanos de las Mujeres ha rescatado relatos de violencia sexual y desplazamiento, confrontando así las narrativas hegemónicas militaristas. También las mujeres del Magdalena Medio han reunido o han llevado a cabo galerías fotográficas y talleres artísticos como herramientas para sanar traumas colectivos. En definitiva, las mujeres del Magdalena Medio han estado al pie de la defensa de los derechos del río Magdalena y el derecho a un medio ambiente saludable y sostenible. Quería incluir en la última diapositiva las lecciones transversales de estos 3 casos de estudio que incluíamos en nuestro informe y que acabo de presentaros. En los 3 casos, las mujeres transforman roles tradicionales de cuidado en estrategias de resistencia y construcción de paz. Las mujeres, en los 3 casos, también enfrentan el extractivismo, el militarismo y la crisis climática desde una perspectiva territorial y comunitaria, con sus cuerpos como primer territorio de explotación, pero también como primer territorio de memoria y resistencia.
Frente a respuestas militarizadas, han propuesto la protección basada en las redes comunitarias, el acceso a los derechos humanos y servicios básicos y la justicia socioambiental. Han sustituido también lógicas extractivas por economías basadas en reciprocidad y reparación. Han hecho propuestas alternativas de desarrollo basadas en modelos económicos centrados en la sostenibilidad de la vida, no en la extracción de los recursos. Han propuesto también alternativas feministas y pacifistas centradas en la interdependencia, la reparación y la sostenibilidad de la vida. Y con todo ello han demostrado que la transición ecológica justa y la paz duradera solo son posibles si se escucha y se apoya a quienes cuidan y defienden la vida en los territorios y desde los territorios. El colectivo de miradas críticas del territorio desde el feminismo es un colectivo crítico de Latinoamérica. Dice, estas prácticas feministas, territoriales, de paz, no son marginales, son el germen de un paradigma civilizatorio donde la paz se construye desde la interdependencia y la reparación. Si Jesús me deja 1 o 2 minutillos más, os voy a marear un poco. No te preocupes, Beatriz, llevas 3/4 de hora. Perfecto. Perdón, sí, 3/4 de hora, un poquito más, pero vamos, estás dentro de... No te Perfecto. preocupes. Pues he calculado bien, entonces solamente os voy a retener 2 minutillos más de presentación, pero sí que quería volver a este punto 3 de investigación feminista para la paz, después de haber visto los casos prácticos de propuestas feministas y de paz desde los territorios, porque me parece que precisamente desde esta perspectiva metodológica de investigación feminista para la paz podemos proponer una especie de resumen de todos los conceptos que hemos visto al principio y también de las propuestas más prácticas. Solamente tengo esta diapositiva, pero sí que quería verla con vosotras y quería pues, compartir simplemente los conceptos más básicos, más elementales de la investigación feminista para la paz. Uno de ellos es política resistencia desde los márgenes. La investigadora Castañeda dice que hacer academia feminista es hacer política feminista. Cuando hacemos feminismo, hacemos política porque pretendemos transformar las estructuras sociales y, sobre todo, las estructuras violentas y de marginalización. La investigadora Sefer, por su parte, decía que las investigadoras feministas desafiamos, perturbamos y miramos de manera contrapuesta, más allá y desde los márgenes, desde los sitios convencionales de investigación. Es decir, miramos desde otras perspectivas no hegemónicas, como han demostrado los 3 casos de estudio que hemos compartido. Otro de los rasgos de la investigación feminista para la paz es la inclusión de otras voces y experiencias que creo que también se han representado muy bien en los 3 casos de estudios. Esas voces y experiencias de grupos históricamente marginalizados, en este caso mujeres, pero mujeres además atravesadas por varios tipos de violencia, no solamente violencias de género, también raza y clase, como hemos visto, porque muchas de ellas son mujeres indígenas, afrodescendientes, mujeres jóvenes, mujeres campesinas y sobre todo mujeres en los 3 casos del sur global. La investigación feminista para la paz incluye también otras formas de violencia más allá de los conflictos armados. Hablábamos al principio de violencias lentas que muchas veces pasan desapercibidas, que muchas veces no incluimos en los estudios de conflicto armado y en los estudios de paz, como por ejemplo la contaminación, el desplazamiento forzado, los abusos sexuales, las violencias contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Las feministas hablan de un continuo de violencias que sí se producen también en el contexto de conflictos armados, muchas veces de hecho se reproducen durante los conflictos armados, pero que también ocurren antes de los conflictos armados y después de los conflictos armados y muchas veces, como digo, que están más allá de estos conflictos armados, como pueden ser otras actividades militaristas o las actividades extractivistas. La investigación feminista para la paz, por tanto, propone también formas alternativas de conocimiento mediadas por los cuerpos, los afectos, los sentidos, las experiencias situadas. Los veíamos en los 3 casos de Mozambique, de Colombia, de Ecuador, cómo las mujeres experimentan esas violencias extractivas y también la crisis climática, primeramente desde sus cuerpos, porque sus cuerpos son el primer territorio, pero también son los territorios que albergan la memoria de otras historias de violencia. También veíamos los impactos en los afectos, en los sentidos y cómo ellas proponen alternativas desde sus experiencias situadas desde los territorios. La investigación feminista para la paz tiene interés específico en lo íntimo, lo mundano y lo cotidiano,
porque es el ámbito de las interrelaciones y también donde vemos cómo funcionan estas dinámicas de poder y cómo interseccionan las dinámicas de poder en estos ámbitos íntimo, mundano y cotidiano. Las feministas decimos que lo personal es político, lo personal también es internacional, y es que no hay esfera de la vida que no esté afectada por dinámicas de violencias globales como la economía, la tecnología o la política. Y también lo veíamos en los tres casos, como en contextos específicos, como por ejemplo Cabo Delgado en Mozambique, el Yasuní en Ecuador, el Magdalena Medio en Colombia, también ahí se experimentan estas violencias que forman parte o que provienen de esas estructuras de poder globales como es la economía extractivista, capitalista y fosilista. El último de los rasgos específicos de la investigación feminista para la paz es que es una investigación para la transformación, para la construcción de paz. La investigación basada en una ética feminista constituye un pequeño acto de resistencia al servicio de la transformación de la academia, dice Sefer, y más generalmente para la transformación social. De hecho, tener esta perspectiva de investigación feminista para la paz es la que nos permite mirar a los combustibles fósiles desde una perspectiva no solamente ecologista, que es muy importante, pero también pacifista, como decíamos, esos vínculos de los combustibles fósiles con el militarismo, los impactos a los derechos humanos y a los objetivos de desarrollo sostenible. La investigación para la paz en general es una teoría en práctica con un telos transformativo, con un fin transformativo que es hacer las paces. Pero la investigación feminista para la paz específicamente amplía este telos. No solamente se trata de hacer las paces, puesto que no puede haber paz sin justicia de género, es decir, no hay paz sin una verdadera transformación radical de las estructuras de opresión que producen y reproducen violencias, injusticias e inseguridades de género en intersección con otras categorías de opresión. La investigación feminista para la paz, en definitiva, ha de ser transformativa y contribuir a la liberación y a la consumación de modos de vida vivibles para todas, para todos, para las formas de vida humana, para las formas de vida no humanas también. Mujica Chao dice: la investigación feminista para la paz ofrece alternativas liberadoras y rebeldes en los debates sobre la sostenibilidad. De nuevo, volviendo a los casos prácticos que hemos comentado, la investigación feminista para la paz nos permite poner atención, poner el foco, visibilizar, ampliar y reconocer estas aportaciones de las mujeres indígenas, afrodescendientes, campesinas del sur global, de Mozambique, de Ecuador, de Colombia y de tantos otros lugares, que muchas veces pasan desapercibidas en los debates y en las políticas sobre sostenibilidad. En definitiva, para que una paz sea verdaderamente justa, inclusiva y sostenible, debemos reparar y transformar nuestras relaciones con la naturaleza y hacer las paces con el planeta. Y por eso os he traído estos tres casos de Mozambique, Cabo Delgado, de Yasuní de Ecuador, del Magdalena Medio de Colombia, porque precisamente las mujeres en estos contextos proponen o ofrecen propuestas alternativas para hacer las paces con el planeta. Vuelvo rapidísimamente a la ultimísima diapositiva. No tengo intención de marearos más, pero sí que de nuevo conectar todas esas propuestas conceptuales con las propuestas prácticas y repasar algunas de estas cuestiones que hemos visto en estos 40 y tantos minutos que os he expuesto en esta charla. De nuevo, la investigación feminista para la paz, que pone el cuidado en el centro como un acto político, que mira al cuerpo-territorio, que hace una crítica explícita a la securitización y a la militarización, que forma y conforma una resistencia anticapitalista y anticolonial, que ofrece alternativas al desarrollo, que propone la paz y la sostenibilidad de la vida en lugar de la destrucción, que también propone la defensa en general de la vida y de todas las formas de sostenimiento de la vida. Y permitidme que repita esta última frase de Colectivo Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo, porque creo que resume muy bien todo lo que hemos visto, toda la parte conceptual y también la parte de propuestas prácticas. Dicen ellas, estas prácticas, y podemos incluir aquí las prácticas de las mujeres de Cabo Delgado de Mozambique, las prácticas de las mujeres del Yasuní de Ecuador, las prácticas de las mujeres del Magdalena Medio de Colombia. Estas prácticas, dicen, no son marginales, son el germen necesario de un paradigma civilizatorio, un paradigma alternativo, donde la paz se construye desde la interdependencia y la reparación. Es decir, no hay paz
si no hay interdependencia y reparación de nuestras relaciones entre nosotras y también de nuestras relaciones con el planeta. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz. Muy bien. Bueno, pues muy bien, además de tiempo, ¿vale? O sea que, mira, bueno, como, vamos a ver, vamos a dejar de presentar o... Vale. Ya no me veis. No veis la presentación ya. Sí, luego si hiciera falta, ¿vale? Vale, perfecto. Sí, bueno, por un lado, bueno, muchísimas gracias por tu exposición. En el chat hay 2 comentarios. Yo he animado para que quien quiera, pues por escrito, ¿no? Haga más aportaciones. Ahora retomamos las 2 aportaciones que ha habido, que puedes, si quieres, ir mirando. Pero en todo caso también decir, ¿no? Ya lo comenté al principio en la presentación, que va a haber un dossier, o sea, documentación relativa a la sesión. Beatriz ha hecho el esfuerzo de referencia y documentos que están en castellano, aunque en particular yo señalaría también, ya que aparecen 3 de tus publicaciones, a las que yo he hecho referencia en la presentación, en la bibliografía de esas publicaciones hay otras referencias, en particular también en lengua inglesa, ¿vale? Digo porque a lo mejor no en la propia exposición y en el dossier, ¿no? que ha enviado, al hacer el esfuerzo de que haya una representación mayor, ¿no? en castellano, pues creo que se podía enmascarar, ¿no? y autoras que por lo que conozco de tus comentarios y tus textos, pues son muy relevantes, ¿no? Bien, pues vamos a ver. Sí, yo ya he puesto también antes, ¿sabes? El enlace. Es más, en el dossier aparece también el enlace. Perfecto. Sí, pues mira, por un lado, Juliana Sanabria, ¿no? Que creo, claro, como la planteó hace bastante rato y teniendo en cuenta tu exposición, porque hace la pregunta de qué autores y autoras hablan sobre el concepto de perspectiva de género y sobre sus variantes. Está haciendo un TFM sobre perspectiva de género post-conflicto armado colombiano. Y decir también que Leonardo de Oliveira, pues, ha tenido que dejar la videollamada a partir de cierto momento, y en particular te felicita por la magnífica presentación, el enfoque didáctico, la cantidad de información que has conseguido resumir, ¿vale? Bien, pues si quieres comentar algo más, en fin, para complementar, ¿no? Y en particular, ¿no? Quizá lo de otras autoras, ¿no? Realmente, bueno, si acaso me pido la palabra y hago una pequeña aportación, ¿no? O sea, o consideración y pregunta, ¿no? Realmente de lo que has estado hablando y conectándolo con cuando en la presentación hablaba de la construcción de la paz, entendiendo paz en sentido amplio, ¿no? No solo como ausencia de guerra, estamos hablando de bueno, el objetivo más ambicioso y complejo que la humanidad puede abordar, ¿no? Desde el punto de vista de análisis del mundo, ¿no? De comprensión del mundo, y también, si estamos hablando de construcción de la paz, también desde el punto de vista de la transformación, ¿no? Y por tanto, yo creo que sí, en tu propia exposición has hecho referencias, conexiones de la aportación de la investigación feminista con aportaciones que tienen que ver con la crítica al capitalismo, también al colonialismo, ¿no? Y la conveniencia de establecer diálogos, ¿no? Entre esas aportaciones, pensando sobre todo también en el aspecto transformativo de construcción de la paz, ¿no? También, ¿no? Que es otra vertiente clave. Entonces, me da la impresión de que dentro del campo de la investigación feminista para la paz, ¿no?
pues hay ahí autoras que a lo mejor no han aparecido explícitamente en tu propia exposición, por si quieres comentar algo, autoras más relevantes que lo consideres, aunque eso lo explicita en alguna de tus publicaciones, ¿no? En particular en el artículo de la revista Papeles, por ejemplo, ¿vale? Bueno, paro ahí. Ahí también, bueno, para no liarlo, hay otra pregunta de Vanessa Useche, pero si quieres, comenta lo que, ¿no? De lo que llevamos. Perfecto. Sí, yo creo que ya tengo bastante por el momento, así que me voy a centrar en las preguntas que ya me has formulado. Realmente no sé si, porque hablar de perspectiva de género podría hacer otra exposición solamente sobre la perspectiva de género. ¿Cómo se llamaba la persona que ha hecho esta pregunta? Sí. ¿Sobre Colombia? Sí. A ver, Juliana Sanabria. Juliana, vale. Pues yo le invitaría a Juliana a que me escriba si tiene interés para poder compartir diferentes recursos, porque sobre perspectiva de género en general hay muchísimo escrito. Siempre los estudios feministas son más marginales que los hegemónicos, pero se ha trabajado muchísimo desde los feminismos el enfoque de género. No sé si lo quiere abordar desde una perspectiva general, como mencionaba que está haciendo un TFM sobre el conflicto en Colombia, pues quizás le interese sobre todo el enfoque de género en los estudios específicos de conflicto armado y estudios de paz. En el dossier que he preparado se incluyen algunas referencias, algunas, de hecho bastantes referencias específicas sobre el contexto de Colombia. Y tengo que hacer esta aclaración porque yo me encuentro en Reino Unido, el idioma que normalmente utilizo es el inglés, no el español, por eso seguramente habréis visto que mi castellano está un poco oxidado, pero también cuando investigo la mayoría de los recursos que uso, la mayoría de la documentación de los informes e investigaciones están en inglés. Y las uso en inglés sobre todo porque hay mayor número de publicaciones en inglés que en español, y también porque también hay un dominio, además colonial y hegemónico, del mundo anglosajón en la investigación. No es un obstáculo en mi contexto haciendo mi tesis doctoral en la universidad en Reino Unido, porque evidentemente pues tengo acceso a esos recursos en inglés, pero sí que muchas veces se invisibilizan esas otras aportaciones desde otros ángulos, desde otras perspectivas. Y en concreto en español se ha hecho muchísimo, sobre todo desde Latinoamérica y muy concretamente desde Colombia. Por tanto, por eso no me quiero extender mucho aquí dando una lista de varios recursos, sino más bien invito a Juliana a que consulte el dossier cuando lo publiquemos y estoy abierta a que contacte conmigo. Le podemos dar ¿Quieres que ponga en el chat tu correo? Sí, voy a poner el académico. Lo voy a poner ahora, sí, en un segundo. Vale, Si tenéis alguna cuestión así más específica, las podemos comentar y estoy encantada de compartir diferentes recursos y materiales con vosotras. También, pues la pregunta de Jesús sobre la investigación feminista para la paz también es bastante amplia. Yo utilizo la investigación feminista para la paz como una metodología precisamente para ver esas cosas que no se han visto desde otras perspectivas, estas contribuciones que se han invisibilizado desde perspectivas hegemónicas de estudios de conflicto armado y, como decía, también para visibilizar esas voces que muchas veces no aparecen en los estudios sobre paz y conflicto armado. Por tanto, es una forma de mirar, como también decía, es una forma de comprender el mundo y de transformar el mundo, como bien decía Jesús. Y también es muy amplia y también está altamente dominada por las aportaciones del mundo anglosajón. Por tanto, también os invito a que si tenéis interés en esta perspectiva en concreto, también me escribáis y os comparto porque, como digo, hay bastante en español, sobre todo desde latitudes latinoamericanas, en concreto desde Colombia, como quiero insistir, pero la mayoría está en inglés. Las que he traído a la presentación hoy son las fuentes en español que uso más, que son Mújica Chao, también Osorio, hay varias que están incluidas en el dossier. Pero
como digo, la mayoría están en inglés, que no debería ser un problema, pero sí que es verdad que a veces hay que hacer equilibrios para dar cuenta de esas publicaciones que se han hecho, para esas contribuciones anteriores, sin invisibilizar las no dominantes, es decir, incluir los recursos en otros idiomas sin invisibilizar también lo que se ha hecho desde el español. Y por eso en esta presentación, como decía Jesús, y es verdad, he hecho un esfuerzo extraordinario para poder dar más centralidad y más foco a estas contribuciones desde Latinoamérica y en español. Sí, si no, digo, para que no se te olvide, si quieres, Sí. busca tu correo profesional, Sí, ¿no? mira, lo El voy a escribir aquí académico, en un segundo. y en todo caso también comentar, no sé si lo he llegado a decir, y si te parece bien, Beatriz, lo de publicar también en el dossier, en su momento, la propia presentación que... ¿Te parece? Sí, perfecto, claro que sí. Vale, muy bien, pues eso en los próximos días se publicará. Si quieres pasamos a otra pregunta que realiza Vanessa Useche. Te agradece la presentación y la pregunta es, ¿cuáles consideras que fueron los principales vacíos o limitaciones de la Comisión de la Verdad al momento de reconocer a las mujeres no solo como víctimas del conflicto, sino como sujetos o sujetas, pone ella, políticas activas y constructoras de paz en sus territorios? Wow, esta es una pregunta súper difícil y súper interesante al mismo tiempo. Tengo que decir que yo no soy especialista en Colombia. De los 3 casos que os he traído, el que estoy más familiarizada por cuestiones académicas, por cuestiones personales, por cuestiones de activismo también, es Mozambique, que es el contexto que he trabajado más. El caso de Colombia, obviamente cualquier persona interesada en conflicto armado y construcción de paz tiene que tener un conocimiento básico del conflicto de Colombia porque ha sido paradigmático en muchos sentidos, también en los acuerdos de paz y en ese sentido lo conozco, pero no soy especialista, entonces no me atrevería a decir mucho. Sí que es verdad que cuando estábamos haciendo el informe y queríamos hablar de Colombia, teníamos precisamente a una lideresa comunitaria de Magdalena Medio, de Puerto Wilches, que es la que, digamos, que ha contribuido a los contenidos, sobre todo del contexto de Colombia. Y ella, además, es una activista afrodescendiente, muy joven, tiene 20 y pocos años, que ha trabajado en cuestiones de paz y, sobre todo, de construcción de paz ambiental, en la defensa del río Magdalena, y que también además ha experimentado, y por eso hablábamos de los cuerpos, esa violencia del poder de los combustibles fósiles en forma de amenazas a ella y a su familia, hasta el punto de que ella en una ocasión tuvo que dejar el país y exiliarse para proteger su vida. El caso, la pregunta que nos hacía la compañera, el caso de Colombia, como digo, se ha estudiado en muchas ocasiones como paradigma precisamente de inclusión de colectivos que en otros acuerdos de paz no han sido incluidos o que siguen sin ser incluidos. El caso de las mujeres ha sido paradigmático en muchos sentidos, en el sentido de que han tenido una amplia representación, no solamente las mujeres, en un sentido homogéneo, sino además particularmente mujeres indígenas y afrodescendientes, y han tenido un papel fundamental no solamente en el acuerdo, sino también en la construcción de paz de Colombia, incluso a día de hoy. También otros colectivos que normalmente no tienen voz en la construcción de paz, como los colectivos LGTBIQ+, que en el caso de Colombia también ha sido paradigmático. Pero, como en tantas otras ocasiones, siempre hay que preguntarse no solamente si las mujeres están representadas e incluidas en los acuerdos de paz, sino sobre todo qué mujeres, es decir, son mujeres de sectores privilegiados como mujeres blancas o son mujeres que también representan otras minorías, como por ejemplo minorías étnicas. Hay que preguntarse también qué marcos de pensamiento y qué valores están defendiendo estas mujeres, incluyendo en las mesas de negociación y en los acuerdos de paz.
Y, como dice también la compañera, ¿cuál es su representación o su reconocimiento como sujetas, en este caso, sujetas políticas y de construcción de paz, y me atrevería a decir no solamente de construcción de paz, también de sostenimiento de la vida? Insisto en que no es el caso que yo conozco en más detalle, pero sí que lo que conozco es que ha habido una amplia representación de mujeres en comparación con otros acuerdos de paz y, sin embargo, aunque ha sido amplia, siempre insuficiente y siempre falta esa transversalidad de mujeres diversas en toda su diversidad, como digo, no solamente mujeres desde las esferas más privilegiadas, sino también mujeres desde esas latitudes más marginalizadas, desde el campesinado, desde comunidades más rurales, etc. Sí, no sé si hay alguna pregunta más. No, no hay ninguna más. Bueno, son las 8 menos 9. Si me permitís, yo, ya que no hay, una pregunta más o una consideración más, si te parece. Bueno, en tu exposición ha tenido una presencia importante el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles. Evidentemente necesitamos acercarnos a escenarios en los que se prescindan de los combustibles fósiles. Evidentemente hay que llegar a escenarios de ese tipo de un modo no caótico, no inevitable, digo porque tarde o temprano y en un periodo de tiempo no muy lejano, no vamos a tener a nuestra disposición el nivel de combustibles fósiles que hemos tenido en los últimos 30, 40, 50 años, ¿no? Entonces, el tratado, me imagino, ¿no?, lo que pretende es ir prescindiendo de un modo, a ser posible, ordenado. Evidentemente, eso nos lleva a plantear la pregunta de cómo podemos vivir sin combustibles fósiles, o por lo menos al nivel que se están usando, como digo, actualmente y en los últimos 30, 40 años. Que por otro lado vamos inevitablemente a esos escenarios, ¿no? Entonces, claro, eso llevaría a la cuestión de que necesariamente tendremos que basarnos en energías renovables, con todo lo que supone eso en cuanto a requisitos de materiales en particular, de los propios combustibles fósiles para la extracción de minerales, etcétera, ¿no? Es decir, aunque tú creo que en tu exposición lo has comentado explícitamente y por supuesto en el informe aparece, creo que un concepto central es la necesidad de decrecer, es decir, el concepto de decrecimiento, especialmente en el norte global y en algunas capas de la población del sur global, y en qué medida, y naturalmente eso es en cierta medida incompatible con la dinámica del propio capitalismo, ¿no? Y por tanto la necesidad de urgentemente de plantear, construir alternativas que nos permitan seguir viviendo dignamente en este lugar, ¿no?, en este planeta, ¿no? Entonces, claro, eso nos lleva a la necesidad de un gran debate social a todas las escalas, desde el local hasta el global, ¿no? Lo dejo ahí, digo, por si quieres hacer algún comentario. Sí, bueno, sí. ¿Cuántos minutos nos quedan más o menos, Jesús? No, bueno, tampoco hay que eternizar esto. No. Yo creo que, nada, no hay problema. O sea, que No acabamos, quiero... yo creo que debemos de ir, ¿no?, pensando en ir, Sí. sobre todo si ya no hay más cuestiones que quieran plantear los asistentes y las asistentes. Sí, ¿Vale? no quiero quitar más tiempo, pero sí que quería, como ha surgido esta cuestión, contextualizar un poco qué es el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, así grosso modo. Como he dicho, el informe que hemos publicado desde WILF España lo hemos hecho también en colaboración con la iniciativa por un Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, que es una iniciativa que obviamente apoya que se realice, que se lleve a cabo este tratado, que ahora mismo no existe,
Ni siquiera se está negociando, pero todavía se están recopilando los apoyos para este tratado. Por tanto, es como un proyecto piloto. El Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles surgió como una iniciativa de algunos de los países de las islas del Pacífico, que, como sabemos, también son las que enfrentan pues grandes impactos climáticos y, sobre todo, a nivel de mar, que muchas de esas islas están desapareciendo. Y son estos estados los que en varios foros mundiales hablan de la necesidad de detener no solamente la explotación, sino también la exploración de los combustibles fósiles. Esto desde hace unos años ha ido creciendo, ha habido cada vez más apoyos. Hay apoyos que ya no solamente son de estos estados insulares del Pacífico, sino también que se han unido otros estados. La Comisión Europea se ha unido y ha instado a los estados también a unirse al Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles. Nuestro objetivo final con este informe y con esta campaña era precisamente presionar al Gobierno de España, al Estado español, para que también se una al apoyo al Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles. En ese caso sería el primer país europeo en hacerlo, si lo hiciera. Porque precisamente de estos primeros países que empiecen a apoyar el tratado van a ser también los países que van a liderar la redacción del tratado, o sea, que tienen un peso fundamental en las negociaciones y también en los acuerdos finales. Uno de los países que también se ha unido, creo que fue el año pasado, fue Colombia, que es el primer país productor de combustibles fósiles que se une a este tratado. Y el tratado contempla varias cuestiones que has mencionado, Jesús. Una de ellas es que hay que detener de una vez por todas, como decíamos, no solamente la explotación de los combustibles fósiles, sino que no se exploren más combustibles fósiles. No hay necesidad de más combustibles fósiles, ya producimos más combustibles fósiles de los que necesitamos y de los que el planeta puede sostener. Y, sin embargo, hay incluso muchísimas operaciones de exploración, es decir, actividades para encontrar nuevos yacimientos de combustibles fósiles. El tratado propone detener estas exploraciones, pero es muy consciente también el tratado y la iniciativa por un tratado de que hay países que son altamente dependientes de los combustibles fósiles y también comunidades dentro de diferentes contextos geográficos que son más dependientes de los combustibles fósiles que otras. Por tanto, también contempla un elemento, un pilar fundamental del tratado, que es la justicia, entre el norte global y el sur global, y también dentro de cada uno de los sures y de los nortes, las diferentes diferencias de clases, de género, etc. Precisamente, cuando hablaba de responsabilidades diferenciadas, el tratado también insiste mucho en que hay ciertos países y ciertos sectores de la población que son responsables directos de la crisis climática, mientras que otros son los que sufren los peores impactos de la crisis ecológica. Por tanto, no solamente tenemos que reconocer estas contribuciones históricas diferenciadas del norte global, sino también que tienen que ser los países del norte global los que colaboren en apoyar a esos países más dependientes para hacer no solamente apoyo financiero, para, por ejemplo, daños y pérdidas climáticas, sino también transferir tecnología, transferir conocimientos para que estos países que son más dependientes de los combustibles fósiles y que tienen además un acceso diferenciado a los recursos para hacer frente a la crisis climática se beneficien o digamos, se equiparen a los conocimientos, el acceso a los recursos que tenemos en el norte global. Por tanto, hay un elemento fundamental de justicia. Hay un elemento también dentro del tratado que es el principio ético de los que contaminan pagan. Es decir, aquellos que han producido la crisis ecológica, que todos somos parte de ella, pero no todos hemos contribuido de la misma manera, los que más han contribuido, las industrias de los combustibles fósiles, los ejércitos, y veíamos también el 1% de la población, los multimillonarios que con sus yates privados son los que más contribuyen a la crisis ecológica, esos son también los que deben aportar más recursos financieros para que esa transición energética sea posible de manera justa y equitativa. Es decir, debemos poner un gravamen a los ejércitos, a la industria de los combustibles fósiles,
a los más ricos, para que sean los que más tienen, los que también sean los que más contribuyan a que los que menos tienen tengan menos impactos ecológicos. Es una cuestión de redistribución de la riqueza, redistribución de las responsabilidades. Me parece súper interesante el punto que comentabas, Jesús, del decrecimiento, porque no me gustaría tampoco que pareciera que defender el fin de los combustibles fósiles, que es absolutamente imperativo y urgente, signifique que las energías renovables sean necesariamente libres de violencias. Y creo que seguramente las personas que estamos aquí interesadas en cuestiones de violencia y justicia somos muy conscientes de que las energías renovables también producen y reproducen violencias, y muchas veces violencias que están basadas en estas estructuras de poder históricas. Muchas veces no crean violencias nuevas, sino que refuerzan esas violencias que ya existen, que los combustibles fósiles refuerzan, pero que ellas mismas también refuerzan. Por tanto, por eso la propuesta desde el feminismo no es simplemente pasar de combustibles fósiles o de energías no renovables a energías renovables. La cuestión fundamental aquí es cambiar el modo en que nos relacionamos. El modo en que nos relacionamos entre nosotras, las personas, los humanos, y también la forma en que nos relacionamos con nuestro entorno natural. Porque si reproducimos las mismas formas de relacionarnos explotativas, extractivistas, de marginalización, violentas, militarizadas, en las renovables al final vamos a reproducir los mismos tipos de injusticias y desigualdades que reproducen los combustibles fósiles. Por tanto, la cuestión en el contexto de la transición energética, desde el feminismo, desde el pacifismo, es preguntarnos: ¿energía para qué? ¿Para qué queremos la energía? ¿Queremos energía para crecer? ¿Queremos energía para enriquecer a los mismos de siempre? ¿Queremos energía para los tanques de guerra que acaban con la vida de las comunidades y de los territorios? ¿Para qué queremos la energía? ¿Queremos la energía desde un punto de vista feminista para lo colectivo, para los cuidados, para sostener la vida, para cuidar, para reparar? ¿Queremos la energía para eso o para lo otro? Y también tenemos que preguntarnos, en esta misma línea, ¿energía para quiénes? ¿Para quiénes es esta energía? ¿Es para pues las personas, las comunidades que ahora mismo, en estos mismos momentos, en todos los rincones del planeta, sufren energía o pobreza energética? ¿Queremos energía para dar energía a esas personas, a esas comunidades? ¿O queremos energía para enriquecer a las industrias de los combustibles fósiles? Quiero decir también que por eso yo insisto mucho en hablar de industrias o compañías de combustibles fósiles y no energéticas. Porque sí, muchas de ellas también están invirtiendo en energías renovables, pero lo cierto es que el mayor contribución de estas compañías no viene de las energías renovables, viene de los combustibles fósiles. Son los combustibles fósiles los que han enriquecido históricamente a estas industrias, a estas multinacionales. Por tanto, hablar de industrias energéticas oscurece su contribución a la crisis ecológica, porque son protagonistas en la explotación de los combustibles fósiles, que, como hemos visto, son los protagonistas y los principales responsables de la crisis ecológica, y también de los atentados a la paz y a la seguridad globales. Y por último, quiero decir también que en las industrias que yo llamo de combustibles fósiles, que a veces escuchamos como industrias energéticas, muchas veces utilizan la energía renovable más barata, más eficaz, precisamente para producir y explotar más combustibles fósiles. Es decir, no solamente siguen explotando los combustibles fósiles, sino que además lo hacen de forma más barata y más eficaz, es decir, más por menos dinero, porque utilizan las energías renovables no para el beneficio de las comunidades, sino para su propio beneficio, para enriquecerse más. Por eso, como bien Jesús indica, hay que tener en cuenta una cuestión de justicia climática, de justicia social, anticapitalista, anticolonial, y también una cuestión de crecimiento. No necesitamos toda la energía que consumimos, no la necesitamos. Necesitamos consumir menos y consumir mejor.
consumir la energía que necesitamos para mantener la vida, no para el consumismo, para el capitalismo, no para enriquecer a los ricos del mundo. Necesitamos la energía para la vida humana y para la vida no humana. Por tanto, la cuestión del decrecimiento es central e indispensable para una transición energética justa. Muchas gracias, Beatriz. Sí, bueno, antes he comentado, ¿no?, que el curso pasado hubo un ciclo de 6 sesiones, que tenía el título, como comenté, Construir la paz hoy, respuesta a la crisis ecosocial en Granada y su área metropolitana. Y este curso, por ejemplo, ha habido el 2 de abril otra sesión que tenía el título de Megaproyectos de energías renovables en Granada, colonialismo energético y respuestas ciudadanas, ¿no?, que también está la grabación y documentación, ¿vale? Bueno, pues yo creo que podemos ir ya concluyendo, si te parece, o si os parece, no hay más intervenciones. Solamente quisiera decir que la próxima sesión será, el miércoles 21 de mayo, a una hora no habitual, digo, un poquito antes de lo habitual, o sea, va a ser a las 6, va a ser presencial y también se va a retransmitir por videoconferencia, pero no va a ser en el lugar habitual, sino, y ahora veréis por qué, será en la sala de conferencias de la Facultad de Traducción e Interpretación, en la calle Puentezuela, porque la sesión tiene el título de Marchando por la libertad, medio siglo de resistencia saharaui. Y entre otras va a intervenir Claude Mangin, que es activista y esposa del preso político saharaui Naama Asfari, que está desde hace 12 años preso y, por ejemplo, su mujer no le han permitido las autoridades marroquíes visitarlo desde hace 8 años. Y ella está realizando una marcha desde la ciudad donde vive en Francia, atravesando parte de Francia, España, pasará por Granada en esa fecha y llegará a Marruecos, a la cárcel donde está su marido. Va a intervenir ella, pero también 2 personas más, un miembro de la Asociación Granadina de Amistad con la República Árabe Saharaui Democrática y un Carlos Ruiz Miguel, que es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela, que hablará de los antecedentes históricos y la situación actual del Sáhara Occidental. Bueno, la información ya se proporcionará en su momento, ¿vale? Bueno, ya está. Pues si os parece, solo me queda agradecerte, Beatriz, tu esfuerzo, tu exposición, ¿vale? Y estamos en contacto. Y agradecer también a todas y a todos los que habéis asistido por la videoconferencia, ¿vale? Venga, Muchas pues, en eso gracias. quedamos. Muchas Gracias a gracias. todas. Adiós.